Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Gracias damos al Eterno porque nos ha permitido tener vida, salud y poder, ¿no es cierto?, el día de hoy apreciar también parte de la naturaleza que Él ha creado, por la cual estamos rodeados, ¿no es cierto?, y podemos apreciar cada día. Hoy es un día maravilloso porque vamos a estar como cada domingo hablando de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a analizar el Evangelio de Lucas, los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 4 del primer capítulo de Lucas, es lo que vamos a ver el día de hoy, comenzando con la fecha que se escribió el libro de Lucas. La información que existe es que probablemente Lucas escribió este evangelio alrededor del año 80, ¿ya? Pero la verdad es que como base bíblica para dar esa fecha no hay una base bíblica muy clara, o que Lucas mencione la fecha en que se escribió ese evangelio. Así que esa fecha del año 80 es una fecha muy discutible y también muy dudosa, porque Lucas no hace mención en su libro el hecho o las cosas que ocurrieron en el año 70, que fueron bastante fuertes, digamos. Murieron muchos judíos, el templo fue quemado, prácticamente destruido Jerusalén, ya. Muertes, hubieron bastantes muertes en Jerusalén para el año 70, y la verdad que el hecho que ocurrió no fue un hecho menor como para no ser mencionado algo de lo que ocurrió en el año 70 en el Evangelio de Lucas. Así que ese es el primer indicio de que la fecha del año 80 es muy dudosa, ¿ya? También es muy dudosa esa fecha porque Lucas menciona aquí en los primeros capítulos, ¿ya?, en los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas. Yo les voy a leer aquí lo que Lucas dice aquí al principio de este evangelio que él escribe. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Eso es lo que dice Lucas en el capítulo 1, verso 1 al 4, ¿ya? Entonces, Lucas aquí hace mención en el versículo 3, dice que él ha investigado todas las cosas que han ocurrido en Israel, ¿ya? Desde el principio, dice, las he investigado con diligencia, es decir, con cuidado, ¿ya? Las he investigado profundamente para escribírtelas a ti, oh excelentísimo Teófilo, ¿ya? Así que en este versículo 3, al comienzo del Evangelio de Lucas, Lucas deja claro que hubo una investigación profunda, una investigación cuidadosa, ¿ya?, para escribir este Evangelio, ¿ya?, con fundamento, con claridad, ¿ya? Así que, basado en esto, en lo que menciona Lucas en el versículo 3, es muy discutible la fecha que se da como que Lucas escribió este evangelio, el año 80, ¿ya? Porque él fue muy cuidadoso. Hubo una investigación antes de escribir este evangelio, ¿ya? Hubo una averiguación, ¿ya?, bien profunda, bien minuciosa,
para escribir correctamente este evangelio, ¿ya? Para escribir las cosas como él lo menciona en el versículo, en este caso en el versículo primero, ¿ya? Donde dice que estas cosas han sido ciertísimas. Es decir, todo lo que él está escribiendo no es un invento, no es una cosa como para que hayan textos como para rellenar el libro, no, sino que todas las cosas que él escribió en el Evangelio de Lucas fueron ciertísimas, o sea, ocurrieron, los hechos ocurrieron así como él los escribió, ¿ya? Entonces, dado esta información que Lucas nos da al principio del Evangelio de Lucas, es que da a pensar que la fecha que se maneja, ya del año 80, donde Lucas escribió este libro, no es la fecha correcta, ¿ya? Porque después del año 70, donde quedó todo destruido, donde se quemaron cientos de rollos, donde mucha información se perdió en el año 70, no da al lugar que después de eso hubo una investigación minuciosa, porque muchas evidencias de lo que Lucas escribe en su libro se perdieron ya en ese momento. Además, hay que pensar que después del año 70 las cosas no fueron fáciles en Israel, después de la matanza, después de la quema del templo, después de la destrucción de gran parte de la ciudad que existía en ese entonces, después de las muertes de los testigos que vieron a Jesús, que ya muchos testigos ya no existían, la mayoría fueron muertos en la guerra del año 70, cuando Roma invade Israel ya para destruir el templo y por supuesto a los judíos. No queda mucha información donde investigar, donde averiguar, donde indagar. Además, el clima era muy hostil como para ir a Jerusalén y hacer este tipo de averiguaciones, ya no estaban dadas las condiciones como para ir a investigar esta situación, ya como para escribir un libro. Así que la verdad es que la fecha que se da con respecto a la escritura del Evangelio de Lucas del año 80, para mí es una fecha equivocada, ¿ya? Lo más probable es que el Evangelio de Lucas se escribió antes del año 70, ¿ya? Porque era imposible de que Lucas no se hubiese referido al gran hecho que ocurrió en el año 70 en el Evangelio que él escribe. Es indiscutible. Se da, por ejemplo, una de las razones que se da para pensar de que Lucas se escribió en el año 80, está en el capítulo 21 de Lucas. La verdad que ese texto lo he leído, lo releído, lo he girado a un lado, lo he girado al otro lado, y no hay razón para pensar que se escribió en el año 80 basado en ese texto. Si yo forzara ese texto bíblico en Lucas, el capítulo 21 de Lucas, que se da como razón para pensar que podría haber sido el año 80, la verdad es que ese texto, si yo lo forzara, podría pensar que es el año 80, pero tendría que ese texto forzarlo, tendría que, digamos, acomodarlo a ese pensamiento de que se escribió en el año 80. Pero no hay razón, no hay más evidencia para pensar que se escribió en el año 80. Sin embargo, las otras razones que yo estoy dando sí dan a pensar que se escribió antes del año 70, porque antes del año 70 habían testigos, estaban las evidencias vivas para conseguir la información de todo lo que había ocurrido con respecto a la vida, a los acontecimientos, a las enseñanzas, a los milagros y a todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde el nacimiento, como Lucas lo menciona en su evangelio y como también lo mencionan los otros tres evangelios, ¿ya? Entonces estaba la información, antes del año 70 estaba la información como para ir a investigar, qué es lo que menciona Lucas en los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas, ¿no es cierto?, donde él dice que hubo una investigación minuciosa, hubo una investigación cuidadosa, ¿ya? Hubo una investigación, ¿no es cierto?, entrevistando a las personas que estuvieron con Jesús, que vieron a Jesús, que
digamos, tuvieron la vivencia con él, haciendo todas estas averiguaciones, todas estas cosas que fueron ciertísimas, dice Lucas en el primer versículo, ¿no es cierto? Para él poder escribir el libro tuvo que recoger toda esta información, y esta información, por supuesto, la tenían las personas que estuvieron con Jesús, estaban vivas esas personas. En el año 70 la mayoría fueron muertos, incluyendo los apóstoles. Por ejemplo, los apóstoles, la mayoría murió antes del año 70, ¿ya? Hubo una guerra en el año 66 en Israel, digamos, donde los romanos igual mataron muchos judíos, incluyendo apóstoles que fueron de Jesucristo, ¿ya? La mayoría murieron antes del año 70. Entonces Lucas necesitaba la información directa para escribir el libro, como él lo menciona, principalmente de los apóstoles. Y resulta que los apóstoles murieron la mayoría antes del año 70. Solamente hubieron algunas muertes después del año 70. Por ejemplo, Mateo murió en el año 74. El apóstol Felipe murió en el año, se cree que murió en el año 80. El apóstol Juan, que fue el último que murió en el año 101 más o menos, ¿ya? Y Tomás, que murió en el año 72, y Matías en el año 80. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría murió en el año 70 o en el año 66, entre el año 66 y el año 70. La mayoría de los apóstoles, ¿ya? Incluyendo, por supuesto, a los demás judíos que seguían a Jesús, que estuvieron con Jesús, que le vieron resucitado, que le vieron los milagros, que estuvieron escuchando sus enseñanzas, ¿ya? La mayoría muere en el año 70 con la revuelta, con la invasión del ejército romano, donde prácticamente destruyen casi todo Jerusalén. Y por supuesto el templo que fue quemado, con los judíos dentro también, ¿ya? Esto con respecto a la fecha del Evangelio de Lucas. ¿Por qué es importante la fecha del Evangelio de Lucas? ¿Ya? ¿Qué importa si se escribió en el año 80 o se escribió antes del año 70? La importancia está que entre más cerca a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo, entre más cerca fue la información, más fidedigna es, ¿ya? Si yo alejo esa fecha, ¿no es cierto?, ya empieza a ser un poco más cuestionable la información, porque no es lo mismo escribir un libro cuando los hechos acontecieron, digamos, reciente, ¿no es cierto? Toda la información está fresca, toda la información está nítida, toda la información está clara. A medida que va pasando el tiempo, esa información se va adulterando, porque ya las cosas no se recuerdan de la misma manera, porque la información, ¿no es cierto?, no se está dando correctamente, porque las personas que estuvieron presenciando tal hecho ya no existen, ya. Entonces, cada vez que va pasando, entre más avanza el tiempo desde que ocurrieron los hechos, más se va alejando a la información, más se va adulterando la información, y por supuesto ya no es tan nítida, no es tan clara la información. Sin embargo, el hecho de que Lucas se haya escrito antes del año 70, esto da fe, da confianza, de que toda la información que Lucas recabó para escribir el Evangelio es fidedigna, es tal como él lo menciona. Todas las cosas que yo escribo son completamente ciertísimas, es decir, no hay duda de que ocurrieron así y de que así fue, ¿ya? Así que otra de las razones también, por ejemplo, de que pienso que el Evangelio fue escrito antes del año 70, es, por ejemplo, porque Lucas no solamente escribió el Evangelio de Lucas, sino que también escribió el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, si usted busca, por ejemplo, y indaga la fecha que se está dando que Lucas escribió el libro de los Hechos también entre el año 84 y el año 90. Pero resulta que Lucas probablemente murió en el 84, entonces no pudo haber escrito el libro de los Hechos después del 84, ¿ya? Entonces ahí se da cuenta uno que la fecha está errónea y que por supuesto está siendo adulterada esa fecha, ¿ya?
no se olviden ustedes que la mayoría de las fechas o de las cosas que tenemos viene de los católicos. ¿Ya? Ellos han puesto las fechas, ellos han puesto, ¿no es cierto?, más o menos las datas de fechas que se escribieron tales libros y ellos manejan esa fecha y las fechas que encontramos en internet, las fechas que encontramos en los diccionarios bíblicos, la mayoría de estas fechas están adulteradas, digamos, porque vienen de la Iglesia Católica, porque vienen de las sociedades bíblicas, que no son confiables ya estas instituciones, ¿ya? Las sociedades bíblicas escriben la Biblia para los católicos, para los evangélicos, la Biblia para los satánicos, es decir, ellos en el fondo es una empresa que hace Biblia solamente, ¿ya? Y las fechas las acomodan de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus intereses. Así que el hecho de que los evangelios se hayan escrito antes del año 70, los 4 evangelios, ¿ya? Eso indica que la información es fidedigna, que es real, que los hechos que ocurrieron con Jesús son fidedignos y fueron completamente reales, ¿ya? Tal como lo menciona Lucas en el primer versículo del capítulo 1 de Lucas, donde él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros han sido ciertísimas. Eso lo afirma Lucas en el primer versículo del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Él afirma que todas las cosas que han ocurrido han sido ciertísimas. Es decir, así fueron, así ocurrieron y son reales. No es un invento, no es una historia, sino que son reales. ¿Ya? Sigamos analizando estos versículos donde Lucas dice en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Ya? Eso está diciendo Lucas, es decir, estoy escribiendo estas cosas tal como las enseñaron los apóstoles, ¿ya? Los que estuvieron con él, los que lo vieron vivo. ¿Ya? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, es decir, con cuidado, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta es otra de las cosas que también se ha pensado, ¿quién era Teófilo? ¿Ya? La verdad que uno indagando, lo más probable es que era algún romano que tenía un alto cargo, ¿no es cierto? A ellos se le llamaba, o se les llamaba de esa manera, excelentísimo, tal como lo hace el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando va a ser enjuiciado, ¿no es cierto? Y él ¿no es cierto?, pide que otros gobernantes, otros jueces de Roma sean que los juzguen y se dirige ante estos jueces como los excelentísimos, ¿ya? Así que lo más probable es que fue un personaje romano con algún cargo alto que abrazó la fe de Jesús, que creyó que Jesús era el Mesías, ¿ya? Y que a lo mejor por petición le pide a Lucas que trate de escribirle todas las cosas, cómo ocurrieron, cómo fueron los hechos, ¿ya? Que le escriba las enseñanzas de Jesús. Era común en aquellos tiempos que las personas importantes, que los cultos de aquel tiempo, las personas cultas que existían en ese tiempo, que sabían leer, le pidieran, ¿no es cierto?, a escribas que le escribieran ciertos libros, ¿ya? Así que lo más probable es que esta persona le pide a Lucas que le escriba, ¿no es cierto?, la vida de Jesús, los hechos, los acontecimientos, ¿ya? Y las enseñanzas que Jesús enseña, se las escriba en algún libro, y es cuando Lucas entonces escribe este evangelio, ¿ya? También yo quiero que analicemos el libro de los Hechos, porque también Lucas hace referencia aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, él dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Cuando dice en el primer tratado se está refiriendo al libro de Lucas, es decir, en el primer libro que yo escribí, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es lo que Lucas deja claro en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Y también nos aclara un poco la intención del libro del Evangelio de Lucas, que Lucas le dice a Teófilo, ¿no es cierto?, que en el primer libro, es decir, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es lo que encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Desde su nacimiento hasta su muerte y hasta su resurrección, ¿ya? Otra de las cosas que es importante es, por ejemplo, que hubo un escritor judío llamado Flavio Josefo, que a lo mejor ustedes lo han escuchado mencionar, ¿ya? Él fue un judío, digamos que se escapó de la matanza del año 70, ya fue prisionero por los romanos, por un general romano, ya, que salvó con vida, y él, este escritor judío, ya escribe en uno de sus libros, en una de sus obras llamada Antigüedades de los Judíos. Él incluso ese libro lo escribe en el año 93-94, después de Cristo, por supuesto, ¿ya? Flavio Josefo no conoció a Jesús en persona. Él nació prácticamente cuando Jesús estaba resucitando, se podría decir, ¿ya? Nace Flavio Josefo, así que en persona no lo conoció, ¿ya? Pero eso, por ejemplo, nos da indicio que él lo menciona en sus libros, en uno de sus obras, menciona a Jesús, y eso da cuenta, ¿no es cierto?, de que aún en el año 90-93 la información aún estaba un poco fresca, ¿ya? Y aunque ya el templo había sido quemado, destruido, parte de Jerusalén, él menciona a Jesús ya en sus obras, y lo menciona 2 veces. Yo aquí tengo la información, tengo el párrafo de donde Flavio Josefo nombra a Jesús 2 veces, se los voy a leer, ¿ya? ¿Por qué? Porque Lucas dice que lo que él escribió es completamente ciertísimo, es decir, el nacimiento, la vida, los hechos, la muerte y resurrección de Jesucristo fueron ciertas, ¿ya? Y Flavio Josefo, este judío escritor, también escribe sobre Jesús, y él no era una persona, digamos, religiosa o que haya abrazado la fe de Jesús, y esto, ¿no es cierto?, podríamos decir que es un escritor no cristiano, no fue apóstol de Jesucristo, no lo conoció, ¿ya? Sin embargo, esto habla de que los hechos y la vida de Jesús fueron tan reales y ciertísimas como lo menciona Lucas. Les leo aquí el párrafo de Flavio Josefo, dice: había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro, tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde el principio no lo olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto a su persona, que también habían sido preanunciadas, y la tribu de cristianos llamado de este modo, por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Ese es uno de los párrafos donde Flavio Josefo nombra a Jesús, ya este historiador judío, que no fue discípulo, fue un historiador solamente, ya. Sin embargo, él lo menciona en una de sus obras, en el año 93 o 94 después de Cristo. La otra mención que hace es el siguiente, dice: Festo había muerto y Albino estaba, pero en el camino, por lo que reunió al Sanedrín de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien fue llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros, o algunos de sus compañeros, y cuando hubo formulado una acusación contra ellos como violadores de la ley, los entregó para ser apedreados. ¿Ya? Esa es la otra información, que Flavio Josefo hace mención a Jesús en su
en su libro, ¿ya? Estoy leyendo esto porque Lucas dice que lo que él escribe con respecto a Jesús, con respecto a la vida, con respecto a los hechos de Jesús, son ciertísimas. También lo menciona Flavio Josefo en el año 93-94 después de Cristo, y también él está dando fe, aunque no fue un apóstol, aunque no fue digamos, un religioso, ¿ya? Él sí da fe de que Jesús existió, de que Jesús fue más que un hombre, de que Jesús fue una persona extraordinaria, que hizo maravillas, que murió y que resucitó, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? En el libro de los Hechos que estamos analizando también, porque también está hablando del libro de Lucas, en el libro, al principio del libro de Hechos, ¿ya? Donde él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estoy leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, Lucas está diciendo las cosas que escribió en el libro en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Aquí en el libro de los Hechos él está mencionando las cosas que escribió en el Evangelio de Lucas. Y una de las cosas que menciona aquí es la resurrección de Cristo, ¿ya? La resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque él dice en el libro de Lucas que todo lo que él escribe son cosas ciertísimas. El nacimiento y la vida de Jesús, los hechos de Jesús, eso no está en discusión. Eso nadie lo puede discutir porque están en los libros de historia, porque así fueron. Pero ¿qué es lo que se discute? Se discute la resurrección de Cristo. Es allí donde la gente dice, bueno, Cristo realmente resucitó, no resucitó, ¿ya? Lucas dice que todos los hechos que ocurrieron fueron ciertísimos, ¿ya? Acá en el Evangelio en el libro de los Hechos, Lucas también menciona en el versículo 3 del capítulo 1 de los Hechos, él dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es lo que es indubitable? Que no se puede discutir, porque el hecho es tan evidente, lo estamos viendo, que no se puede discutir. O sea, no hay argumento para discutir algo que se está viendo. Ya, eso es indubitable, ¿ya? Indubitable. Eso significa que es cierto, que es seguro, que es evidente, indudable e indiscutible. Eso significa indubitable, ¿ya? Por ejemplo, mire, vamos a suponer que aparece un joven reclamando la paternidad y va donde un hombre y le dice: tú eres mi padre. Y él niega este hecho, ¿ya? Aunque el hijo tiene los mismos ojos, el mismo color de pelo, ¿ya? El rostro es idéntico al de él, todos sus gestos son idénticos a los gestos que el padre tiene, ¿ya? Pero el padre dice: bueno, debe ser solamente una coincidencia. Las coincidencias existen. Hay personas que son muy parecidas a otras, ¿ya? Pero no es un argumento, ¿no es cierto?, para que tú digas que yo soy tu padre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese joven se hace un ADN con ese hombre y el ADN resulta que da el 99,99 de que él es su padre? ¿Ya? Y ante tal prueba, ¿no es cierto?, no se puede discutir, no puede ser innegable, porque está el hecho físico que es similar al padre, pero también está la prueba que es, ¿no es cierto?, la prueba del ADN, está el documento que dice que él es su padre. Es decir, ante tal situación, ante tal hecho, no se puede negar, es indiscutible. Eso es lo que quiere decir indubitable, es decir, no se puede discutir, es decir, están todas las pruebas de que así es, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo Lucas, que él escribió
en el Evangelio de Lucas todos los hechos que fueron indubitables, ya que fueron reales, que fueron ciertas, que no se pueden discutir, porque así fueron, porque estaba la información, porque estaban los hechos mismos, ¿ya? En ese momento, ¿ya? Eso es lo que Lucas está mencionando y lo menciona también en el libro de los hechos, ¿ya? Que todo lo que él escribe fue real, ¿ya? Es decir, la muerte, la resurrección de Cristo fue real. Entonces, eso es lo que Lucas dice aquí. En realidad, Jesús existió. Y si alguien necesita una prueba de que Jesús resucitó, los argumentos estaban, los hechos estaban porque Él se presentó vivo ante muchas personas, ¿ya? Por supuesto, en el momento que Lucas está escribiendo el Evangelio, está escribiendo, los hechos estaban vivos, estaban, las personas estaban vivas, los que lo habían visto, ¿ya? Hoy día nosotros estamos lejanos a confirmar eso. Solamente tenemos el relato de Lucas, el Evangelio de Lucas, que es fidedigno, ¿ya? De lo que él escribió, con respecto a la vida, con respecto a los hechos y con respecto a la muerte y resurrección de Cristo, fueron reales, ¿ya? Por eso es importante la fecha en que Lucas escribe el Evangelio, ¿ya? Porque Lucas, lo más probable es que lo escribió antes del año 70, cuando las pruebas estaban aún vivas, ¿ya? De eso viene la importancia de la fecha, porque entre más yo alejo la fecha, menos creíble va a ser. Sin embargo, Lucas escribe el libro, el Evangelio de Lucas, y comienza diciendo que todas las cosas que sucedieron han sido ciertísimas. No hay discusión con respecto a eso, ¿ya? Y dice en el Evangelio de Lucas, uno dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Ya? Así que este Evangelio de Lucas es súper interesante, es súper maravilloso, las pruebas que él está dando, ¿no es cierto?, de que todas las cosas que ocurrieron con respecto a Jesús, sobre todo su resurrección, ya que se discute mucho, que el mundo pide evidencia, que el mundo pide ¿no es cierto?, las evidencias claras para poder confirmar que Jesús resucitó, ¿ya? Y una infinidad de cosas, pues una de las evidencias y una de las cosas para confirmar que Jesús resucitó es el libro de Lucas. Por el año que se escribió, porque él está diciendo que las pruebas eran indudables, no se podía discutir porque las pruebas estaban ahí. Por supuesto, han pasado años, han pasado el tiempo, y muchas pruebas de las que existían en ese tiempo que Lucas menciona, a lo mejor el día de hoy no existen, porque Lucas en el momento que lo está escribiendo las pruebas estaban ahí, estaban vivas, estaban las personas que vieron a Jesús vivo, ¿ya? Y en el año 70 mucho de esa evidencia se quemó, se destrozó, ¿ya? También habían grupos por parte de los judíos que no querían que se supiera que Jesús había resucitado, porque ellos habían, ¿no es cierto?, no todos los judíos, la parte gobernante de los judíos, en este caso, el Sanedrín, había, ¿no es cierto?, solicitado a Roma que le dieran muerte a Jesús, ya no querían nada con Jesús, y cuando, por supuesto, estas evidencias y toda esta información que estaba que Jesús había resucitado, los judíos trataban de esconderla, tratando de desmentir esta situación que no se podía desmentir porque las cosas fueron tan ciertísimas y la evidencia estaban ahí, Jesús mismo estaba ahí resucitado, todos le vieron, no se podía discutir. Ya, mucha de esa información desapareció en el año 70, mucha de esa evidencia desapareció en el año 70, ¿ya? Pero gracias a Dios que aún tenemos parte de esa evidencia, incluyendo el libro de Lucas,
que él dice al principio de su libro, todas las cosas que sucedieron entre nosotros fueron ciertísimas, ¿ya? Así que gracias damos a Hachén por eso, ¿ya? Porque hoy tenemos esta evidencia con nosotros, tenemos esta comprobación, ¿ya? No solamente de Lucas, sino que también hubieron escritores que no fueron religiosos, que no fueron apóstoles de Cristo, fueron escritores seculares, y ellos en sus obras mencionan a Cristo, como por ejemplo Fabio Josefo, de que da con certeza de que Jesús resucitó. Así que gracias a Dios por eso, que Él resucitó, que está en medio de nosotros y que algún día volverá a intervenir en este mundo para hacer justicia justa, la justicia de Dios. Que el Señor de paz les pueda bendecir el día de hoy, junto a sus familias, tengan una rica semana, no se olviden de estar escudriñando y investigando la palabra del Señor cada día. Que el Señor de paz les pueda bendecir y si Dios nos permite, nos veremos a través de otro video el próximo domingo.